Dios te bendiga y bienvenido al día número 206 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Isaías, capítulo 4 al capítulo 7 de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas el día de hoy. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos que en este día tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno solo, y le dirán: deja que todas nos casemos contigo. Nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa. Solo déjanos tomar tu apellido, para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. Pero en aquel día el retoño del Señor será hermoso y glorioso. El fruto de las tierras será el orgullo y la gloria de todos los sobrevivientes de Israel. Los que queden en Sión serán un pueblo santo. Los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén y estén registrados entre los vivientes. El Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sión y limpiará Jerusalén de sus manchas de sangre con el aliento abrasador de su ardiente juicio. Entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio de calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Isaías capítulo 5. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¡Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desolados y ustedes vivan solos en la tierra! Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino, y 10 canastas de semillas solo darán una canasta de grano. ¡Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol, y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera! Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor, ni se dan cuenta de lo que Él hace. Por lo tanto, mi pueblo irá al desierto muy lejos porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed.
La tumba se relame de expectativa y abre bien grande la boca. Los importantes y los humildes, y la turba de borrachos, todos serán devorados. La humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. En aquel día los corderos encontrarán buenos pastos, y entre las ruinas apacentarán las ovejas engordadas y los cabritos. ¡Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta! Hasta se burlan de Dios diciendo: apresúrate, haz algo. Queremos ver lo que puedes hacer, que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo! ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! ¡Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar! Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos, y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán, y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo, y ha levantado el puño para aplastarlos. Los montes tiemblan, y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura. Pero aún así, el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. Él enviará una señal a las naciones lejanas y llamará con un silbido a los que están en los confines de la tierra. Ellos irán corriendo a Jerusalén. No se cansarán ni tropezarán, no se detendrán para descansar ni para dormir. Nadie tendrá flojo el cinturón, ni rotas las correas de ninguna sandalia. Sus flechas estarán afiladas y sus arcos listos para la batalla. De los cascos de sus caballos saltarán chispas, y las ruedas de sus carros de guerra girarán como un torbellino. Rugirán como leones, como los más fuertes entre los leones. Se lanzarán gruñendo sobre sus víctimas y se las llevarán, y no habrá nadie para rescatarlas. Rugirán sobre sus víctimas en aquel día de destrucción, como el rugido del mar. Si alguien extiende su mirada por toda la tierra, solo verá oscuridad y angustia, hasta la luz quedará oscurecida por las nubes. Isaías capítulo 6. El año en el que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuche con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tápales los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí
en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas, y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos, y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Isaías capítulo 7. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Uzías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: Toma a tu hijo, Sear-Haasub, y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua, al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos, y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 días será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá al rey de Asiria en tu contra. En ese día, el Señor llamará con un silbido al ejército del sur de Egipto y al ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas o abejas. Vendrán en inmensas multitudes y se establecerán en las regiones fértiles y también en los valles desolados, en las cuevas y en los lugares llenos de espinos. En ese día, el Señor contratará a una navaja procedente del otro lado del río Éufrates, el rey de Asiria, y la usará para afeitarte por completo, tu tierra, tus cosechas y tu pueblo. En ese día, un campesino se considerará afortunado si le queda una vaca y 2 ovejas o cabras. Sin embargo, habrá suficiente leche para todos, porque quedarán muy pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día,
Los viñedos lozanos, que hoy valen 1000 piezas de plata, se convertirán en parcelas llenas de zarza y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran extensión repleta de zarzas y espinos, en un territorio de cacería lleno de animales salvajes. Nadie irá a las laderas fértiles donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertos de zarzas y de espinos. Allí apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. Aleluya. Así que hemos leído lo que son los capítulos del 4 al 7 del libro de Isaías. Y en estos capítulos contienen tanto advertencias como una de las profecías más conocidas sobre el Mesías. Aleluya. Y en el capítulo 4, después de un fuerte mensaje de juicio, Isaías nos da una visión de esperanza. Habla de un futuro donde la rama del Señor, un título mesiánico, será gloriosa, y los que queden en Jerusalén serán santos. Y el verso 4 dice: entonces el Señor lavará la inmundicia de las mujeres de Sión y limpiará Jerusalén de su culpa con el fuego de juicio. Aunque Dios disciplina, también Él nos purifica. Él promete restaurar a los que permanezcan fieles, cubriéndolos con su presencia, tal como lo hizo en el desierto, con una nube y fuego, una columna de fuego. Y en el capítulo 5 vemos nosotros que Isaías canta una canción sobre una viña bien cuidada, símbolo de Israel, que en lugar de uvas buenas, produjo uvas silvestres, amargas. Y vemos que Dios pregunta: ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Luego vienen 6 ayes o denuncias contra el pecado del pueblo, que eran codicia, borracheras, injusticia, orgullo, corrupción y una rebelión en contra de Dios. Y en el verso 20 dice: ay de los que llaman al mal bien y el bien mal. A veces podemos recibir tanto de parte de Dios y aún así resistirnos, aleluya, resistir su fruto en nosotros. Y esa es una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que reflexionar, de las cuales nosotros tenemos que examinar en nuestras vidas. ¿Qué es el fruto que está produciendo nuestro corazón, nuestra vida? ¿Está produciendo uvas dulces o un fruto amargo que no es de agrado al Señor, que no honra al Señor, que no agrada a Dios, que no es aquello que Dios ha depositado en nuestras vidas? Aleluya. Y en el capítulo 6 vemos nosotros que en ese capítulo Isaías tiene una visión gloriosa del trono de Dios, donde vemos el manto, donde dice Isaías que ve el manto de Dios y serafines rodean al Señor proclamando. En el verso 3 dice: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías reconoce que él no era digno de estar ante la presencia de Dios. Y vemos que el serafín viene y le pasa un carbón encendido donde Dios lo purifica, lo limpia. Y entonces Isaías escucha una voz que pregunta, aleluya, esa misma voz que hoy en día nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Hay una gran necesidad. Cristo viene pronto. Y hay una gran necesidad en el mundo, hay una urgencia, hay una hambre por la palabra de Dios, por conocer la verdad. Aleluya. Y ciertamente si nosotros callamos, las piedras van a empezar a hablar. Pero el que las piedras empiecen a hablar no significa que van a hablar la verdad. Nosotros que conocemos la verdad tenemos la responsabilidad de responder: aquí estoy, envíame a mí, hágase tu voluntad en mi vida, habla a través de mi vida, usa mi vida para tu honra y tu gloria, Señor. La adoración verdadera nos lleva a la confesión, a reconocer nuestra necesidad de Dios.
Aleluya. La necesidad de santificarnos, de limpiarnos. Aleluya. Y decirle al Señor, heme aquí, hágase tu voluntad en mi vida. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Dios no está buscando personas perfectas, sino dispuestas a poder caminar dentro de la voluntad del Señor. Y en el capítulo 7, en este capítulo, el rey Acaz enfrenta amenazas militares. Isaías le dice que confíe en Dios, no en alianzas humanas. Y aunque Acaz se niega a pedir una señal, Dios le da una. Y es esta hermosa señal o esta hermosa promesa, profecía que vemos en el verso 14, que dice así: miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aleluya. Aun cuando en momentos nosotros podamos dudar, Dios nos recuerda, Dios nos reafirma de que nosotros confiemos en Él, que tengamos fe, que Él está con nosotros. No es en nuestros recursos, no es en nuestras alianzas, ¿verdad? Militares o lo que el enemigo quiera levantar en nuestra contra. Tenemos la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya, en medio de la oscuridad, en medio del terror, en medio del temor, Él está presente, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice Jesús nos dice en su palabra: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Aleluya. Así que espero que en este día haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura que hemos leído, tal como lo ha sido para mi vida, donde Dios nos ha recordado que nosotros vivamos en santidad, que Él está buscando un remanente que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y que podamos permanecer en fe, confiando en sus promesas para nuestras vidas. Amén. Así que te espero el día de mañana. Dios te bendiga.